Bienvenidos. En esta sesión explicativa vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la unidad 8 respecto a la representación unitaria de las personas trabajadoras en la empresa o en los centros de trabajo. Vamos a repasar también la representación sindical que vimos en la unidad 9 y además vamos a hablar de manera muy breve de la representación de las personas trabajadoras en el espacio europeo a través del Comité de Empresa Europeo. Bien, en sesiones anteriores lo que hicimos fue estudiar la representación y participación en la empresa. Los trabajadores, si recordáis, participan en la empresa o en los centros de trabajo a través de unos representantes. Y esta representación puede ser de dos tipos. La representación unitaria, que está formada por delegados de personal o delegadas de personal y comité de empresa. Y este comité de empresa o estos delegados de personal va a estar formada por las personas trabajadoras que hayan sido elegidos en unas elecciones por sus compañeros y van a representar en este caso a todos los trabajadores de la empresa. ¿Vale? Por otro lado, nos encontramos con la representación sindical, que está formada por delegados sindicales y secciones sindicales, que en este caso son elegidos por y entre los miembros de la sección sindical. Bien, en este caso, tanto las secciones sindicales como los delegados sindicales van a representar de manera exclusiva a las personas trabajadoras que están afiliadas al sindicato, ¿vale? Bien, la representación unitaria se va a realizar, como hemos dicho, a través de los delegados de personal cuando la empresa ocupe a menos de 50 personas trabajadoras, ¿vale? O bien a través del comité de empresa cuando esta empresa o centro de trabajo ocupe a 50 o más personas trabajadoras. Además, el número de delegados de personal que tenga una empresa va a variar en función de la plantilla que tenga la misma. Como veis aquí, de 6 a 10 personas trabajadoras va a corresponder un delegado o una delegada de personal, pero en este caso su elección es voluntaria por mayoría de las personas trabajadoras del centro de trabajo o de la empresa. En el caso de empresas de 11 a 30 trabajadores, les van a tener derecho a un delegado o una delegada de personal. Y de 31 a 50 personas trabajadoras van a tener derecho a 3 delegados o delegadas de personal. Por otro lado, en empresas de 50 o más trabajadores, la representación en este caso se va a ejercer a través del órgano colegiado que es el comité de empresa. El número de miembros del comité de empresa igualmente va a variar en función del número de trabajadores de acuerdo con esta tabla. Así, de 50 a 100 trabajadores va a corresponder 5 miembros, de 101 a 250 corresponderá 9 miembros, de 251 a 500 trabajadores va a corresponder 13 miembros, de 501 a 750 17 miembros, de 751 a 1000 21 miembros, y luego ya de 1001 en adelante se van a añadir 2 miembros más por cada 1000 o fracción hasta un número máximo de 75 miembros del comité de empresa. Bien, pero además de estos comités se pueden constituir también comité de empresa conjunto o comité intercentro. ¿Qué es el comité de empresa conjunto? Bueno, pues es la representación unitaria que se va a constituir cuando una misma empresa tiene en la misma provincia o bien en municipios limítrofes centros de trabajo que de manera individual no llegan a alcanzar 50 personas trabajadoras, pero que de manera sumada sí que alcanzan. Vamos a verlo mejor con este ejemplo que os pongo aquí. Imaginamos esta empresa, la empresa Torremar, que está en la provincia de Toledo, tiene 3 centros de trabajo, uno en el municipio de Vargas con 17 trabajadores, otro en Olias del Rey con 39 trabajadores y el último en Magán con 73 empleados. Pues bien, esta empresa va a contar con un comité de empresa conjunto para los centros de trabajo de Vargas y Olias del Rey, porque en este caso, de manera individual, no llegan a alcanzar los 50 trabajadores, pero si los sumamos sí que lo alcanza. Por tanto, van a constituir un comité de empresa conjunto. Y por otro lado, el centro de trabajo de Magán va a constituir un comité de empresa normal o propio porque su plantilla sí que supera los 50 personas trabajadoras. Por otro lado, como veis aquí, cuando una empresa cuenta con varios comités de empresa, en el convenio colectivo se puede pactar la creación del llamado comité intercentro.
Este comité intercentro va a estar integrado por un máximo de 13 miembros y van a ser designados de entre los componentes de los miembros de cada uno de los comités de empresa de cada centro, ¿vale? Por tanto, esos son los otros dos tipos de comité que se pueden establecer. Bien, la participación de los sindicatos en la empresa, si recordáis la unidad 9, se realiza a través de las secciones sindicales y de los delegados sindicales. Las secciones sindicales están formadas por todos los trabajadores afiliados a un sindicato en una empresa y si pertenecen a un sindicato más representativo o tienen miembros en el comité de empresa, van a tener una serie de derechos mayores. Aquí, como os indico, el ámbito de constitución en la empresa o el centro de trabajo, la facultad le corresponde a los afiliados a un sindicato y en cuanto a estos derechos de las secciones sindicales, cabe distinguir entre las secciones sindicales de cualquier sindicato, que van a tener derecho a celebrar reuniones, siempre previa notificación al empresario, también a recaudar cuotas y distribuir información sindical, eso sí, fuera del horario de trabajo y nunca perturbando la actividad normal de la empresa, y derecho a recibir información de su sindicato. Pero en el caso de que sean secciones sindicales de un sindicato más representativo y de aquellos que tengan representación en el comité de empresa o delegados de personal, además de los anteriores derechos, también van a tener derecho a la negociación colectiva, a un tablón de anuncios y, si el centro tiene más de 250 trabajadores, a un local. ¿Vale? Por su parte, los delegados sindicales van a representar a su sindicato dentro de la empresa y van a ser elegidos por los trabajadores afiliados a ese sindicato. Para que un sindicato cuente con delegados sindicales, tiene que cumplir dos requisitos. En primer lugar, que el centro de trabajo cuente con al menos 250 personas trabajadoras y que su sindicato haya obtenido al menos un representante en el comité de empresa, ¿vale? Sus funciones, las funciones de los delegados sindicales, bueno, pues van a ser asistir a las reuniones del comité de empresa con voz pero sin voto. También tienen derecho a ser informados de faltas graves o muy graves de los trabajadores afiliados a su sindicato, derecho de información y documentación, bueno, todos estos derechos. En cuanto al número de delegados sindicales para cada sindicato, va a depender nuevamente del tamaño de la plantilla, del tamaño de la empresa, es decir, del número de trabajadores de la empresa. Y va de un mínimo de un delegado sindical o delegada sindical a un máximo de 4. Pero no todos los sindicatos tienen el mismo grado de representatividad. Recordar eso, que también lo vimos en sesiones y en unidades anteriores. Bueno, en cuanto a esa escala que corresponden de delegados, recordar que de 250 a 750 trabajadores va a corresponder un delegado o una delegada sindical, de 751 a 2002, de 2001 a 5003 y de 5001 en adelante 4, siendo la cifra de 4 el máximo de número de delegados sindicales que puede tener una empresa o un centro de trabajo. Bien, los sindicatos más representativos a nivel estatal son los que cuentan, si recordamos unidades anteriores, los que cuentan con al menos el 10% de los delegados de personal y miembros del comité de empresa, siendo actualmente los sindicatos más representativos en nuestro país, en España, UGT y comisiones obreras. A nivel autonómico se considera sindicato más representativo aquel que cuenta al menos con el 15% de los delegados de personal y miembros del comité de empresa en una comunidad autónoma, siempre que al menos cuenten o sean 1.500 representantes, 1.500 trabajadores, perdonad. Y en este caso encontramos, por ejemplo, el sindicato ELA en el País Vasco. Y aquellos sindicatos que en un sector determinado cuenten con al menos del 10% de los delegados de personal o miembros del comité de empresa se van a considerar sindicatos con representatividad menor o suficiente. Como por ejemplo el sindicato de representatividad menor, pues encontramos en las administraciones públicas al sindicato CESIF. Por último, tal y como se ve en la unidad 10, también se puede crear un comité de empresa europeo. En este caso, la Directiva 2009/38 de 6 de mayo es la que se encarga de recoger las disposiciones relativas a la constitución de un comité de empresa europeo o bien de un procedimiento de información y consulta a las personas trabajadoras en aquellas empresas o grupos de empresas que tienen una dimensión comunitaria. Esta directiva ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento interno a través de la Ley 10/1997.
¿Cuál es la finalidad de esta normativa? Bueno, pues es regular o consiste en regular aquellos derechos de información y de consulta de los trabajadores en aquellas empresas y grupos de empresas que tienen una dimensión comunitaria. Estos derechos de información y de consulta se van a llevar a cabo, se van a instrumentar a través del llamado Comité de Empresa Europeo. Este comité de empresa europeo deberá crearse en cada empresa o grupo de empresa comunitaria que empleen a 1.000 trabajadores en el conjunto de los Estados miembros, siempre que en 2 de ellos al menos se empleen 150 trabajadores en cada estado, o que en el caso de los grupos de empresa, al menos 2 empresas empleen en distintos estados cada una a 150 o más trabajadores. Esos son los requisitos para poder constituir este comité de empresa europeo. En cuanto a la constitución de este comité de empresa europeo o sistema alternativo de procedimiento de información y consulta, va a ser de responsabilidad de la dirección central de la empresa o bien de los grupos afectados que van a iniciar el correspondiente procedimiento negociador a instancia de los trabajadores o bien por sí mismos, ¿vale? Si no se alcanza un acuerdo de creación de un comité de empresa europeo, pues van a ser de aplicación las reglas subsidiarias contenidas en esa ley 10.1997, que son relativas a la constitución, composición, funcionamiento y competencia. Además, la ley contiene disposiciones específicas para empresas y centros de trabajo que están situados en el territorio español. Por ejemplo, reglas sobre cálculo de número de trabajadores, reglas sobre identificación de los representantes de estos, reglas sobre garantía de estos representantes, bueno, entre otras cuestiones. Finalmente, esta ley 10.1997 pues cierra o termina con unas reglas sancionadoras y también con unas reglas relativas a procedimientos judiciales y extrajudiciales, ¿vale? Bueno, espero que este resumen de las unidades 8, 9 y 10 os sirva para comprender mejor la representación y la participación de los trabajadores en la empresa y espero que lo entendáis y muchísimas gracias por vuestra atención.